Muy bien. Prometemos que vamos a ser breves para que ya todos puedan ejercer el derecho fundamental al almuerzo y también el derecho fundamental al check-out, que como se anunció, está para la 1 de la tarde, así que pueden estar aquí unos minutos más con nosotros. Hemos tenido importantes aprendizajes y reflexiones en este encuentro asegurador 2025, donde intentamos, como saben, entender las implicaciones para el sector sobre la forma como debemos adaptarnos a los cambios de paradigma en curso, de lo cual fue buen ejemplo la extraordinaria conversación que escuchamos hace unos rato con el expresidente de Uruguay y su maravilloso entrevistador, el periodista y amigo León Krauss, y también nos ayudó mucho a entender cómo lidiar con este cambio de paradigma, las reflexiones muy profundas de nuestro ahora buen amigo Ricardo Sunderland. Hace un año discutíamos en este mismo evento el principio de singularidad de la industria aseguradora, la singularidad de la industria aseguradora. ¿Qué es eso? Es decir, reconocer la importancia de tener siempre presente que, ojo con esto, si bien pertenecemos al mundo financiero porque manejamos recursos del público, también es verdad que lo hacemos de una manera específica y diferenciada de los demás subsectores financieros, porque pues es un sector que tiene una propia lógica, unas propias reglas, unos propios principios. Eso es la singularidad. Las tendencias normativas internacionales más recientes propenden, invitan a que los reguladores financieros tengan en cuenta esa singularidad al momento de diseñar las reglas prudenciales que regulan la actividad, al momento de regular la protección al consumidor, al momento de regular las disposiciones sobre datos, la conducta del mercado, el gobierno corporativo y otros temas afines. En estos últimos años hay una buena noticia, y es que nuestras autoridades regulatorias, doctor Daniel, doctora Liliana, doctora Luz Elvira, también nuestras autoridades supervisoras, han reconocido esa especificidad en temas como las finanzas abiertas, como el esfuerzo de modernización de la supervisión y, por ejemplo, en los temas de regulación prudencial financiera. Ojalá pronto, como se anunció ayer, se incorporen esos principios de singularidad del sector asegurador en temas como el SARLAF. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que, por el contrario, otros sectores del gobierno parecen haber olvidado que la industria aseguradora es, en mucho de lo que importa, en mucho de lo esencial, distinta a otras actividades financieras. Y ejemplo de ello es el proyecto de ley de financiamiento que ahora se discute en el Congreso. Allí se propone, como saben, que las compañías de seguros y de reaseguros paguen un impuesto de renta del 50%, que, como saben, parte de un impuesto base del 35%, al que se le quiere sumar una sobretasa del 15%, y lo que quieren es aplicarla a todas las entidades del sector financiero, sin distinción, sin reconocer esa singularidad del sector asegurador. Recordemos que, según análisis de expertos internacionales como la OCDE, por ejemplo, la tasa corporativa general del impuesto de renta, que hoy en día, como dije, es del 35%, es excesivamente alta. Desde hace años, además, este sector asegurador asume una carga tributaria adicional si se compara con los demás sectores, sobrecarga que jamás ha tenido una justificación sólida ni desde lo técnico ni desde lo público. Es decir, una compañía de seguros paga por encima de esa tasa absurda del 35%, 5 puntos porcentuales adicionales para una tarifa total del 40%. Las sobretasas tributarias como esta a sectores específicos son
por definición, una mala política pública. Nuestro sector, por supuesto, más que ningún otro, comprende la importancia de tributar como vehículo para financiar lo público y aproximarnos a una sociedad más igualitaria. Jamás se nos ha acusado de ser evasores o elusores de impuestos. Pero también sabemos, como lo ha señalado la propia OCDE, que, por ejemplo, en 2023, Colombia fue uno de los países con mayor incremento en la relación ingresos tributarios sobre PIB, 2.5 puntos porcentuales adicionales, principalmente por los mayores ingresos de impuesto de renta corporativa, lo cual evidencia la enorme presión que ya soporta el sector productivo. En este sentido, una tributación excesiva puede ser nociva para los mismos propósitos de equidad y sostenibilidad fiscal que se dice perseguir. De manera muy excepcional, algún pedazo de la literatura justifica este tipo de sobretasas cuando, por ejemplo, se intenta desincentivar algunas industrias que se consideran socialmente nocivas. Pero lo que es claro es que la industria de los seguros no entra dentro de esta categoría. Porque, miren ustedes, el propio Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro dijo que quería darle vía libre a los seguros para desarrollar, por ejemplo, protecciones para la economía popular. Además, reconoció que los seguros son el instrumento más eficaz para asumir la protección frente a riesgos catastróficos y por eso propuso el tema de los seguros paramétricos, y también el gobierno ha contado con el sector asegurador para la protección de los adultos mayores en este nuevo sistema de protección a la vejez que se aprobó el año pasado. O sea, hay un mensaje del gobierno que quiere apoyar a la industria de los seguros y que necesita la industria de los seguros. Lo que el país necesita es, lo dice toda la literatura, una tarifa general corporativa razonable y competitiva, y que la tasa efectiva sea cercana a la tasa nominal, como en efecto sucede hoy en día en casi todo el sector asegurador. La fijación de una tasa nominal de renta más razonable y menor que este absurdo 35%, paradoja, fue una promesa de campaña del actual gobierno y, de hecho, recuerden ustedes, sus dos primeros ministros de Hacienda, el ministro Campo y el ministro Bonilla, intentaron que el Congreso aprobara la reducción de esa tasa a niveles más alineados con la tendencia internacional, sin éxito. Es una lástima que en su momento no se hubiera aprobado esa propuesta y ahora nos vemos abocados al escenario opuesto, una tasa de impuesto de renta del 50% para el sector asegurador, que es prácticamente confiscatoria. Por lo tanto, le pedimos al Congreso que se abstenga de imponer sobretasa a industrias cuyo beneficio social es evidente, se ha demostrado durante estos 3 días de deliberaciones y cuyo beneficio social, además, ya lo dije, está explícitamente reconocido en las leyes recientes. Y también le pedimos que, por el contrario, no postergue más la urgente disminución de la tasa general del impuesto corporativo en igualdad de condiciones a todos los sectores socialmente útiles. Cambio de tema. Hemos entrado al último tramo del actual gobierno. Conviene entonces hacer un balance muy breve de logros, de asuntos aún pendientes y de retos. Empecemos por lo bueno. Fue una buena idea que en los inicios del gobierno Petro se expidiera una legislación en la que se fijó un marco legal preciso y claro para facilitar el desarrollo de los seguros paramétricos, que, como saben ustedes los expertos, tan eficaces pueden ser en la protección de riesgos catastróficos y en la protección del sector agropecuario. Sentimos, sin embargo, que ha faltado un poco de voluntad en la implementación de estos seguros paramétricos, que permita incorporar este poderoso instrumento de gestión de riesgos, especialmente en el ámbito de los riesgos catastróficos, tanto a nivel de las entidades nacionales como sobre todo en las entidades territoriales. Es una tarea esta de la implementación de los paramétricos en la que Fasecolda seguirá trabajando. Otro tema positivo, con gran acierto, debo decirlo sin pudor,
el gobierno impulsó el desarrollo de los seguros para la economía popular. Y tenemos una evidencia de que eso ha funcionado. Hay buenos resultados, por ejemplo, en las garantías expedidas para asegurar los contratos estatales suscritos con las juntas de acción comunal. Adicionalmente, también en la columna de las cosas en términos generales positivas, la creación de un sistema de pilares para la protección financiera en la vejez, la famosa reforma pensional, abrió nuevos caminos para que el sector asegurador pueda desplegar su experticia en las coberturas de protección a la población de los adultos mayores. Pero aquí también hay que hacer un llamado. Es muy importante en este tema de la reforma pensional que la reglamentación por decreto de la reforma no cierre los caminos que el legislador ya abrió. No es este, en el momento de la reglamentación por decreto, el momento para reabrir debates que el Congreso ya dirimió. En este balance, doctora Luz Elvira, del cuatrienio desde el gremio asegurador, cabe mencionar que las autoridades regulatorias han avanzado con mucho rigor en la puesta en marcha de un nuevo marco prudencial que tiene que ver con el reporte de información financiera, el régimen de reservas, la incorporación de nuevos riesgos en la matriz de supervisión, la supervisión digital. Ayer, de hecho, conocimos en detalle avances y novedades al respecto gracias a la intervención del doctor Daniel Tocaría de la URF. En estos procesos de expedición de regulación, el diálogo a partir de propuestas técnicas ha sido fructífero. Quiero aquí muy públicamente agradecer a los funcionarios de la Unidad de Regulación Financiera y a su directora, la doctora Mónica Higuera, y a los funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia por conducto o bajo el liderazgo del doctor César Ferrari, que hayan escuchado y atendido las preocupaciones del sector en relación con los cronogramas para la implementación de estas nuevas regulaciones, y queremos reiterar nuestro compromiso en mantener la atracción, el impulso para que estas importantes disposiciones se implementen con todo rigor. De estos agitados debates que hemos visto en los últimos años y que el gobierno ha propiciado en torno a las reformas sociales, la laboral, la pensional, la de salud, y gracias, lo decía ya el señor expresidente Lacalle, al carácter público y abierto de nuestro proceso de deliberación democrática, nos ha quedado algo bueno. Los debates han sido muy álgidos, pero nos ha quedado algo bueno. El país se ha dado cuenta de las virtudes de la participación privada en la seguridad social, que se destacan aún más o se hacen más visibles cuando esa participación privada se somete a reglas claras y rigurosas en materia prudencial financiera, en materia de gestión de riesgos y en materia de gobierno corporativo. El mejor ejemplo de esas virtudes de la participación privada en la seguridad social es la forma en la que las administradoras de riesgos laborales, quiero decir felizmente que todas ellas afiliadas a FASECOLDA, han logrado. Hay una impresionante reducción de la accidentalidad, la enfermedad y las muertes por causas laborales gracias a esas administradoras de riesgos laborales. Estos logros, que por cierto recientemente fueron premiados por entidades internacionales especializadas en la materia, ¿por qué han sido posibles? Han sido posibles, ojo con esto, gracias a que las ARL, las administradoras de riesgos laborales, se tomaron en serio su condición de aseguradoras, haciendo promoción y prevención, gestionando con eficiencia los riesgos y cumpliendo los más altos estándares prudenciales. Ojalá en los otros ámbitos de la seguridad social, como la salud y como las pensiones, la eficiencia de este aseguramiento privado, bien regulado y supervisado, permita que los colombianos se sigan beneficiando de la experticia del sector asegurador. La visibilidad de los recientes debates en estas materias ha sido entonces una oportunidad para reivindicar
las bondades de la lógica de la técnica aseguradora en temas de gran importancia social. Eso creo que no debemos perderlo de vista. Bueno, un par de ideas para el próximo gobierno que se acerca. Con respecto a ese próximo gobierno, Fasecolda quiere proponer inicialmente que se abra el debate, que se abra la discusión sobre un par de estrategias de política pública que permitan un aumento en la penetración de los seguros y una mayor protección para los colombianos. Por supuesto, siempre estas propuestas que hace Fasecolda se ciñen a las mejores prácticas internacionales. Un tema, y es simplemente una idea para que entre todos la construyamos mejor. Queremos proponer un esquema de articulación o de alianza o de colaboración público-privada que permita una mejor gestión de los riesgos causados por catástrofes naturales. En esta convención, ayer mismo, ustedes lo recuerdan, quedó demostrado que estos fenómenos de catástrofes naturales van a ser más frecuentes y más severos, y sobre todo quedó demostrado que existen mecanismos exitosos en otros países para gestionar, unidos el sector público y privado, esos riesgos y esas coberturas. El caso de España, que fue el que vimos ayer con detalle, es digno de más estudio y lo vamos a estudiar mejor aquí en el sector asegurador colombiano. Podemos, por supuesto, aprender y seguir estos ejemplos, adaptándolos siempre a nuestras propias estructuras regulatorias y de mercado. Y la segunda propuesta que queremos trabajar con la ayuda de todos ustedes es cómo hacemos extensivos los beneficios que acabo de mencionar del sistema de riesgos laborales a la gran masa de los trabajadores informales. Por supuesto que las cotizaciones que están hoy en día a cargo de los empleadores formales no se pueden sobrecargar con protecciones adicionales para cubrir riesgos que ellos no han creado. Pero estoy seguro que si nos ponemos a la tarea, seguro vamos a encontrar otras fuentes de financiación que a través de, pero sin renunciar y a través de la experticia operativa y financiera de las aseguradoras privadas, pueda proteger también a esta población informal. También, por supuesto, queremos trabajar con el próximo gobierno en temas como la seguridad vial, la ampliación de cobertura a nuevas poblaciones en salud, la lucha contra el fraude, el aseguramiento de la infraestructura y la construcción, y todo eso va a ser parte de nuestra agenda y con la ayuda de ustedes, repito, queremos nutrir esas discusiones de la agenda pública que se van a agudizar ahora que se inicia la campaña. Una reflexión final. Al inicio de esta convención expresamos con orgullo que a partir de este año Fasecolda no solo va a representar a las compañías de seguros, sino que también se incorporan formalmente al gremio las reaseguradoras con oficinas de representación en Colombia. Vinculación que quiero saludar y agradecer y que nos tiene muy contentos. En este contexto, en el que el gremio quiere ser, tiene que ser el espacio para fortalecer la comunidad aseguradora y abrir un espacio para el debate técnico, es que tenemos que dar la discusión sobre cómo hacer para que la industria crezca de manera sostenible. Como lo dijimos el miércoles en la instalación, esta es una industria que nace de los principios conceptuales de la Ilustración. La fe en la ciencia, el anhelo de medir el pasado y la realidad para poder predecir el futuro, la convicción en la fuerza de la razón, la convicción en la fuerza del debate argumentado. Esperamos que este evento haya sido un buen ejemplo de la adhesión de esta industria a esos principios. Señoras y señores, queridos amigas y amigos, frente a la turbulencia, más protección. Gracias a los más de 800 participantes, a la Junta Directiva de Fasecolda, a todos nuestros conferencistas y panelistas, a los homenajeados con la medalla al mérito asegurador, a los patrocinadores, a los medios de comunicación y al equipo de Fasecolda que entregó la piel en la organización de este evento y de estas jornadas. No hay mejor augurio que el éxito de esta convención para prepararnos para la celebración de los primeros 50 años de Fasecolda el próximo año. Muchas gracias a todos. Doctora Luz Elvira Moreno,
la escuchamos en las palabras de clausura del evento. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco profundamente la invitación de Fasecolda. Todos los años convoca a la Superintendencia Financiera a compartir el análisis del supervisor y ese es el propósito de esta charla. A ver si me ayudan con la presentación, por favor. Estos días han sido un espacio muy interesante para el mercado, para ser conscientes de la realidad cambiante que nos ha tocado vivir. Gracias. Hemos tenido charlas acerca de inteligencia artificial, temas de sostenibilidad, atención de desastres. Realmente son una variedad de temas que están marcando la realidad del mercado y que definitivamente nos llevan a pensar cómo será el futuro en todos estos temas. Creo que han sido temas no solamente importantes para las aseguradoras, también para los intermediarios de seguros y en general son temas que afectan al sector financiero de manera transversal. Bueno, en primer lugar yo quiero hablar de cómo está el mercado y qué ha pasado en los últimos años. Hemos tenido un cambio muy importante en el mercado. Hemos pasado en los últimos 5 años de 25 compañías de generales a 27, pero el cambio en la emisión de primas ha sido importante, de 9 billones de pesos que se tenían como primas emitidas en el 2021, hemos pasado a casi 15 billones en el 2025. Lo mismo por el lado de las aseguradoras de vida, en donde el aumento ha sido tan importante de 10 billones a 19 billones de pesos. En el último año hemos encontrado 3 aseguradoras de capital extranjero nuevas y una de capital nacional. Eso significa 4 competidores nuevos que nos van a traer nuevas oportunidades de aseguramiento a todos los colombianos. Este es el cuadro que yo quiero, que lo hemos repetido en muchas conferencias, pero creo que es muy importante seguirlo analizando. Estamos aún en el 3.2 de penetración o 3.3 a junio de este año. Y la verdad es que frente a nuevos competidores, lo que uno quisiera es tener un mercado asegurado mayor, no que sean los mismos clientes en otras compañías, sino que sea realmente población asegurada nueva, vinculada por primera vez al mercado y que conozcan las bondades del seguro. Aquí la reflexión es analizar de todo lo que hemos hablado estos días, cómo la industria presenta mayores bondades a la comunidad en general. El tema que ayer se hablaba en la relación con el promedio de días de pago de los seguros. Creo que es un tema de reflexión y es un tema en donde si las personas perciben que el seguro les ayuda y de una manera mucho más efectiva y rápida frente a un siniestro, seguramente van a quedar asegurados. Si lo que perciben es que hay que demandar, poner queja y hacer un montón de gestiones para obtener una indemnización que además no están del todo satisfecha, creo que allí no es donde estamos, digamos, trabajando en esa profundidad. Entonces, la idea es que con estos nuevos competidores, y no solamente con los nuevos, sino también con los existentes de hace tantos años, se desarrollen productos nuevos y lleguemos a población nueva asegurada. Las cifras del mercado a julio del 2025 nos hablan de que es un mercado creciente. En el último año las primas han aumentado en un 8.16%. Los siniestros, la siniestralidad se ha aumentado un 4.26%. El nivel de activos ha aumentado y los controles de ley referentes a calce de reservas pues se han mantenido, ha aumentado inclusive en 2 puntos porcentuales. El valor de las reservas ha aumentado y en general los indicadores de solvencia se han mantenido.
Allí en estas gráficas podemos ver la evolución de la solvencia. Aquí la disminución se observa por efectos de un tema normativo reciente, pero en realidad las compañías han respondido al marco legal y están ajustadas de acuerdo con las exigencias normativas. La evolución del cárcel de las reservas para vida y para generales también es adecuada. ¿Qué ha pasado entonces en el mercado? Los ramos más importantes de las compañías de generales siguen siendo automóviles y SOAT. Esto gran parte de las pólizas de automóviles vinculadas a créditos, es decir, son seguros prácticamente obligatorios o casi obligatorios de manera contractual. Y por el lado de las aseguradoras de vida también tenemos el ramo de riesgos laborales, el ramo de vida grupo, previsional, pensiones ley 100 y salud. Aquí también el llamado es a la dinámica de entrar en nuevos productos no tan obligatorios, sino más bien hacer que se cree la conciencia de la necesidad de aseguramiento y las bondades de que en el momento en que ocurran los siniestros haya una gran diferencia entre la población asegurada y no asegurada. Realmente hoy en día son pocos los que valoran el tener el seguro, y creo que el trabajo duro está allí en hacer una industria mucho más amplia frente al mercado nacional. La regulación reciente con impacto de las aseguradoras. Tenemos la primera, los seguros paramétricos, que lo estaba mencionando el doctor Gustavo. Este tema es realmente muy importante y yo quise traerlo. Tenemos en este momento primas emitidas por 67.000 millones, datos a junio del 2025, unos asegurados por 58.000 asegurados nada más, casi 30.000 pólizas y un valor asegurado de 589.000 millones. En estos seguros paramétricos pues se atienden necesidades de distintos tamaños, empresas grandes y pequeñas, y definitivamente consideramos que este seguro paramétrico es la solución a pues, las catástrofes que lamentablemente ocurren muy frecuentemente en este país. Entonces, obviamente estos seguros tienen una gran demanda del tema técnico y operativo. No cualquiera puede, digamos, diseñar y salir a vender un paramétrico. Se requiere mucha información actuarial y obviamente el seguimiento de los indicadores para efectos de que cuando esos indicadores marquen que hay un siniestro, haya un pago inmediato y se irriguen recursos a la población afectada. Es un seguro que hemos tratado de impulsar, pero también de cuidar mucho, porque entendemos que cuando opera un paramétrico es porque hay una situación extrema y los recursos deben llegar de manera expedita a los afectados. El segundo punto que quisiera resaltar es la opción de las NIF 17. Lo que pretende el estándar de NIF 17 es la mejor revelación de la información financiera y obviamente esto exige un mayor rigor técnico en las aseguradoras. Traje 4 puntos de relevancia que, digamos, espera el supervisor en la expectativa nuestra frente a la expedición de las normas, al margen de que tengamos de pronto un plazo adicional. La invitación es a no dejar el tema en pausa si logramos el plazo, seguir trabajando en los temas porque son realmente complejos y requieren bastante análisis, tanto al interior de las compañías como de cara al supervisor. El primer punto es la presentación de los planes de ajuste, y allí es el llamado a aquellas aseguradoras que tienen estos ramos de largo plazo y que tienen la posibilidad de presentarlos para que comiencen a hacer los estudios. Allí es muy importante la participación de las juntas directivas en la definición de estos plazos y obviamente conocer muy bien el soporte de los cálculos que se están haciendo. Entonces, en primer punto, la estimación de los impactos operativos y sobre las reservas técnicas de los ramos que están cobijados con estos plazos, la proyección sobre los estados financieros y los controles de ley. Si es del caso, el plan estimado para la reclasificación de las inversiones. La circular ya dio un espacio, una ventana para hacer esas reclasificaciones porque entendemos el impacto que tiene el estándar.
y la idea es que se analicen y se presenten de manera oportuna, y la propuesta del diferimiento del impacto en el pasivo, consistente con la capacidad patrimonial de la compañía y del plan del negocio que desea desarrollar. Eso es respecto de los planes de ajuste que pues quise traerlos para ir orientando la conversación de este tema. El segundo punto, ustedes ya lo conocen, el reporte periódico de los estados financieros de apertura en los plazos previstos por la circular, que si tenemos más plazos seguramente se ajustarán, pero digamos que estamos esperando esos reportes y que empecemos ya a dialogar de cómo o qué expectativas tienen ustedes, inconvenientes, pero digamos que se espera recibir estos reportes. El tercer punto se hace referencia a las solicitudes de no objeción de parámetros y metodologías internas de cada compañía. Allí lo que estamos haciendo es la creación de un trámite con una lista de chequeo muy específica y detallada para efectos de orientarlos a ustedes de cómo deben presentar esa solicitud y cómo la superintendencia va a hacer la evaluación. De alguna manera orienta de qué es lo que es relevante para la no objeción de estos estudios. El cuarto punto, el ajuste a los reportes de información, y allí, como ya la superintendencia lo ha anunciado, estamos desarrollando un modelo de supervisión digital que obviamente queremos acompasar con la implementación de la NIF 17. Estamos trabajando en 4 módulos de información. El primero, el de suscripción y siniestros; el segundo, el financiero; el de las reservas técnicas; y el de reaseguros. Digamos, lo que nosotros tenemos planeado es que estos módulos se desarrollen en lo que queda de este año y durante el año entrante, de manera que cuando la NIF 17 entre a operar ya de manera oficial, podamos tener la información vía los módulos que estamos desarrollando. Obviamente, aquí el espacio también es de diálogo y de conversación para efectos de que la información que se esté enviando pues sea clara para las entidades, y las transmisiones y la forma como se van, digamos, a conectar con la superintendencia también sea, digamos, clara y expedita para todas las compañías. Tenemos un tercer punto, que es la circular 3 del 2024, referente al tema de las operaciones activas de crédito y la exposición crediticia. Allí, ¿qué esperamos? Pues ya tenemos la primera transmisión que se hizo con corte agosto y que ya llegó a la super. Estamos entonces identificando en un primer momento las operaciones activas de crédito. Allí, pues lo que se espera es que se ajusten a los límites regulatorios del decreto 1533 del 2022. Y por otro lado, pues en toda la gestión de exposiciones crediticias, pues se tenga claro los umbrales de cada compañía para efectos de manejar el riesgo crediticio, y claramente la exposición en grupos conectados de contrapartes. ¿Qué tenemos, digamos, pendiente de expedir? Que seguramente ustedes ya conocen estos proyectos, pero vamos en camino. El primero, el sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Allí, pues lo que se espera es que haya unas reglas mínimas para conocerlo, de qué manera las aseguradoras están manejando estos riesgos. El segundo punto, el de la depuración de la circular financiera y contable, que en la cual también ya estamos trabajando en los comentarios que ustedes hicieron. El de supervisión digital, como ya lo mencionaba, todo el tema de transformación de cómo se transmite la información a la super. Aquí hay un primer módulo de reporte de información de cartera que se espera salga este año, en donde hay unos datos que las aseguradoras deben reportar relacionado con la información de la cartera de crédito de los bancos, pero que hace parte también pues, de este gran módulo. Y por último, el tema que nos mencionó el doctor Daniel ayer, el proyecto de Solvencia II, y del cual pues la expedición de la NIF 17 fue uno de los primeros pasos para llegar allá. Entonces, este es digamos, la ruta que nos espera. La invitación realmente es a
transmitir a la superintendencia los comentarios que a ustedes les parezcan procedentes frente a estas regulaciones. Obviamente en la implementación no va a ser de un momento a otro, esto es un proceso y la superintendencia está abierta a escucharlas, no solamente en los colegios de supervisión que realizamos, en las reuniones bilaterales, en general en los foros, sino en cualquier momento en que las compañías requieran un espacio con el supervisor, estamos abiertos a escucharlos y a buscar soluciones a los posibles inconvenientes que se puedan presentar. Muchísimas gracias a todos.